partir de este momento, su permanencia frente a la radio es su responsabilidad. Lo que está a punto de escuchar lo va a desafiar a ir más allá de sus límites. Va a sacudir su esquema de pensamiento. Va a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que están sintonizando la radio por aire y por vía internet. Es un placer compartir con ustedes esta hora hasta las 14:30. Y hoy voy a hacer algo que al principio por ahí te va a sonar medio controversial, pero al final vas a entender cómo todo cierra como un paquete. Yo sé que nosotros los predicadores estamos llamados a fomentar la fe, la confianza y la esperanza en las personas, pero hoy yo te quiero hacer dudar un poco. Me estarás diciendo, pero ¿cómo, pastor? Se supone que usted me tiene que ayudar a creer, no a dudar. A ver, dudar es malo, desde ya que dudar es malo, pero hay ciertos consejos en la Biblia que nos ayudan, no a dudar en sí, pero también a no dar todo por sentado, a no aceptar las cosas así ya está, como son y así se supone que deben ser. Hay un par de pasajes, por ejemplo el apóstol Pablo cuando dice que tenemos que aprender a examinarnos a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, examínate si estás en la fe. Examínate, probate si estás en la fe. Y en otro pasaje también dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos condenados. Este objetivo que tengo dentro de un tema que es cómo ser salvos. Yo sé que me vas a decir, uy, pastor, eso ya lo recontra que te sé. ¿Estás seguro? Bueno, hoy vamos a dudar un poquito para terminar creyendo al final. Bienvenidos a Transformación. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que resume y expresa las dos cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 son las que vamos a escuchar ahora. Yo te pido que prestes atención. Es como si estuviéramos escuchando al mismo apóstol mientras está dictando esta carta. Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo 9. Escúchalo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Gracias, apóstol, por estas palabras. Él nos dice que lo primero que tenemos que hacer para ser salvos es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Ahora, eso significa mucho más que reconocer a Jesús como Señor o decir que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Porque después de todo, en Santiago capítulo 2, versículo 19, dice que hasta los demonios tienen esa clase de fe
porque los demonios saben que Dios es el soberano del universo, pero ese conocimiento que los demonios tienen no le produce salvación. O sea que no se trata de reconocer a Cristo como Señor, en el sentido de que simplemente reconocerlo, aceptarlo, decirlo de manera sencilla, eso va a producir la experiencia más maravillosa que un ser humano puede tener en la vida, que es la experiencia de la salvación. Los demonios están en ese nivel de conocimiento, ellos conocen a Dios, ellos conocen que Jesucristo es el Señor, ellos lo tienen que confesar porque no les queda otra, sin embargo ellos no son salvos. ¿Qué implica esto? Confesar a Jesucristo como Señor quiere decir que Jesucristo es tu Señor, que es diferente a reconocer que es el Señor. Confesar a Jesucristo como Señor quiere decir que Él es tu soberano, que Él es tu Rey. Hacer esta confesión significa expresar en voz alta delante de los demás con una profunda convicción personal de que Cristo Jesús es mi Señor, mi soberano, mi Rey. Es decir con plena convicción, sin ninguna reserva, de que Jesucristo es el dueño de mi vida y que Él es la máxima autoridad en mi vida. ¿Se dan cuenta? Es bastante diferente que simplemente decir que Jesucristo es el Señor, porque cualquiera puede decir Jesucristo es el Señor, pero cuando nosotros estamos realmente confesándolo con una convicción personal y sin reservas, que Cristo es mi Señor, mi soberano, mi Rey, mi dueño y la máxima autoridad en mi vida, justamente de esto es lo que el apóstol Pablo nos acaba de hablar. Y es lo primero que tenemos que hacer para ser salvos. Cuando Jesucristo predicaba su evangelio, lo hacía de tal manera de que todos los que oían el mensaje de Jesús comprendían que ese mensaje era un llamado a la salvación, pero que también incluía un llamado al discipulado, era un llamado a seguir a Cristo, no a afiliarse a una nueva religión, no a afiliarse a una nueva iglesia o a una nueva filosofía o doctrina, sino que era un llamado a convertirse en un discípulo de Cristo. Insisto con algo que vengo insistiendo en todos los programas: ser un creyente y ser un discípulo es sinónimo. No hay tal cosa como acá tenemos 50 creyentes y tenemos 20 discípulos. No hay tal cosa como diferencia entre discípulo y creyente. Si alguien es un creyente, es por definición un discípulo. Si es un discípulo, por definición es un creyente. El llamado de Cristo, el llamado a la salvación, el llamado a la vida eterna, y por esto Cristo, su mensaje, provocaba tanta controversia en el mundo donde Cristo apareció a predicar, y no solamente en el pueblo, sino también en el liderazgo religioso de la época, porque su llamado a la vida eterna, su llamado a la salvación, incluía un llamado a seguirlo a Él en obediencia. No era una invitación, una simple invitación a tomar una decisión, y Cristo nunca invitó a nadie a hacer una oración. El mensaje que Cristo predicaba realmente traía liberación a las personas de la esclavitud de sus pecados, pero a la vez el mensaje de Cristo confrontaba toda clase de hipocresía, o sea, no era apto para hipócritas. Era claro que la salvación y la vida eterna que Cristo predicaba no era apto para hipócritas. Por eso los más grandes hipócritas de la época, los habitués del templo, fariseos, escribas, religiosos, saduceos, rabinos y maestros de Israel, eran los peores enemigos de Cristo, porque el evangelio que Cristo predicaba, la salvación que ofrecía, era un mensaje y era una salvación no apto para hipócritas. Y como ellos lo eran, perseguían a Cristo por esto mismo. El mensaje de Cristo era una oferta de vida eterna y perdón para pecadores, pero pecadores arrepentidos.
y a la vez esta oferta de vida eterna y de perdón, al mismo tiempo era un rechazo a esa actitud de algunos que querían seguir a Cristo con una fe superficial, una fe sin compromiso. Cosa que también es una contradicción. No se puede decir tengo fe y no tener un compromiso con aquel en quien digo que tengo fe. Creer en Cristo implica un compromiso de la vida con Cristo el Señor, con la persona en la cual yo estoy creyendo. En otras palabras, Jesucristo nunca alentó una credulidad fácil. Nunca dijo Cristo que era fácil creer, al contrario, Él lo planteó en términos de que la cosa no era sencilla. El reino de los cielos sufre violencia, dijo el Señor. En otro momento dijo el Señor, la puerta es estrecha, muchachos, el camino es angosto, muchos se esfuerzan por entrar y están queriendo y muchos no van a poder. O sea, Cristo nunca dijo que la cosa iba a ser sencilla. Que creer es una cosa de que es una simple aceptación mental, una simple confesión de los labios. Si ya lo dijiste, ya está, automático, ocurrió el milagro. Lo confesaste, lo tenés, lo decís, lo recibís, lo declarás, lo posees. Cristo nunca predicó el Evangelio en esos términos. El llamado a la salvación que Cristo estaba haciendo también iba acompañado por advertencias. ¿Sí? No era solo una oferta, había oferta. La oferta de vida eterna, la oferta del perdón de pecados, pero también ese ofrecimiento iba acompañado por la advertencia de no tomar decisiones a la ligera. Jesús nos dijo, seguime y después arreglamos. Seguime y después charlamos de aquellas cositas en tu vida que hay que arreglar. No, Cristo le dijo, mirá, esto es así, seguime, y antes de seguirme, pensalo bien, porque te va a costar todo. Y fíjate que alguien que va a construir una casa, primero se fija si tiene todo para poder terminarla. No sea cosa que empiece a construir la casa y después no logre terminarla, es un papelón. Así que si me vas a seguir, tenés que pensar bien la decisión que vas a tomar. Vas a tener que pesar lo que te va a costar, vas a tener que analizar el precio, el costo de seguirme, porque yo voy a exigirte todo. Yo voy a demandar todo de vos. Yo no estoy simplemente para acá como el gran genio de la lámpara para concederte todos tus deseos. Al contrario, yo estoy para que vos ahora cumplas mis deseos, hagas mi voluntad. Y lo tenés que pensar. Lo tenés que analizar bien. O sea, Cristo estaba enseñando en su mensaje que el costo de seguirlo era alto. El camino para seguir a Cristo era estrecho y que en definitiva Cristo declara, y no lo dice ni triste, ni enojado, ni deprimido, Él mismo dice, y que son pocos los que encuentran este camino, los que andan por este camino. Es más, en una oportunidad, Cristo llegó a decir a quienes lo seguían que muchos de los que estaban detrás de él, que lo llamaban a cada rato, Señor, 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 iban a encontrarse un día con la gran sorpresa de que la puerta de la salvación iba a estar cerrada delante de ellos. ¿Dónde dice eso? En Mateo capítulo 7 dice. Y vamos a escuchar a Jesús. Me voy a callar la boca y vamos a escuchar a Jesús. Oílo. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Gracias, Señor, por estas palabras. Y quiero volver ahora al apóstol Pablo, cuando Romanos capítulo 10, verso 8 y verso 9 al 10, el apóstol Pablo dice: si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Déjame contarte un poco de un dato histórico, del contexto histórico, el marco en que el apóstol escribió esas palabras a los creyentes de Roma. Era un tiempo muy difícil para la iglesia de Roma, era un tiempo muy difícil para los creyentes, que estaban siendo perseguidos por el Estado romano, el Imperio romano perseguía a muerte a los primeros creyentes. No te olvides que estamos dentro del primer siglo de la era cristiana, donde la persecución de cristianos era terrible. Y Pablo les da estas palabras, le escribe estas palabras a los creyentes de Roma, y yo te voy a contar un dato histórico para ilustrar el significado de qué es confesar a Cristo como Señor para ser salvo. Resulta que los cristianos del primer siglo eran perseguidos, atrapados por los soldados romanos y eran llevados al patíbulo romano, donde se ejecutaba a los reos, a los delincuentes. Y en ese patíbulo los creyentes estaban allí parados al lado de sus familiares, juntamente con sus esposas, esposos y con sus hijos. Estaban allí en fila decenas de cristianos en esos lugares, y los soldados delante de ellos extendían sus lanzas y sus espadas hacia ellos de manera amenazante, y un centurión romano, que era el líder del grupo de esos soldados, les hacía esta pregunta. Les decía: ¿quién es el Señor, el dueño y la máxima autoridad en tu vida? Los cristianos debían responder, si querían salvar el pellejo, si querían salvar su vida, ellos debían responder: César es el Señor. Y así zafaban, y así salvaban sus vidas. Pero los cristianos comprometidos con su Salvador, con Jesucristo, ellos confesaban: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el dueño de mi vida, Jesucristo es la máxima autoridad en mi vida y no el César. Y en ese instante, allí mismo, delante de sus seres queridos, eran ejecutados, eran atravesados por las lanzas y las espadas y perdían sus vidas. Ante esta situación extrema que los hermanos de Roma estaban sufriendo, la iglesia se encontraba confundida y temerosa, porque se preguntaban qué es lo correcto, qué era lo correcto que había que hacer. ¿Tengo que dejar que me maten, que mi esposa se quede viuda y que mis hijos se queden sin padre? ¿Tengo que dejar que maten a mis hijos? ¿Tengo que permitir que maten a mi esposa, a mi esposo? ¿Lo tengo que permitir? Había temor y confusión entre los creyentes de Roma para saber qué era lo correcto, qué era lo que tenían que hacer. Y en ese contexto, Pablo les escribe esta carta. Y les escribe estas palabras para darles la seguridad de que al confesar a Cristo como Señor, es verdad, ellos iban a perder sus vidas, pero salvarían sus almas de la condenación. La forma que hoy practicamos el evangelismo muchas veces fomenta una fe solo de labios, pero que no representa ninguna convicción genuina y profunda. Porque ante la mínima prueba, ante la mínima circunstancia difícil, se enferma el gato, caen 3 gotas, alguien le tiró sal en la puerta, el vecino no lo quiere o la parienta se enojó, ya el compromiso con Cristo quedó a un lado. Lamentablemente hoy, por causa del mensaje que está siendo popularizado hoy en la iglesia a nivel mundial, no estoy hablando solo de Concordia, por supuesto que acá también, nadie hoy piensa que creer vaya de la mano de un compromiso total.
No, nosotros lo metemos en la iglesia, después le hablamos de compromiso. Y después que lo metiste y que le dijiste que era todo yalalá y que estaba todo bien y que todo era bendición y que todo era milagros y que todo era la gloria y que todo era lo sobrenatural y que todo era espectacular, anda a hablarle de compromiso ahora. Anda a hablarle de compromiso. No, nosotros decimos, no, primero que entre, después que se consagre. Pero no era así antes. Así no era. Así no era como Cristo lo hacía. Así no era como los apóstoles lo hacían. A ver, en la antigüedad convertirse era una cuestión de riesgo de la propia vida. En algunos países del mundo eso sigue hoy sucediendo. Pero lamentablemente en nuestro entorno, en este lado del mundo, en la cultura, en el mundo occidental, nadie piensa que creer va de la mano de un compromiso total. Pero la pregunta es, para vos que me estás escuchando, ¿quién es Jesús? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el dueño de tu vida? ¿Es la máxima autoridad de tu vida? Porque justamente la respuesta a esta pregunta es lo que determina si sos salvo o no sos salvo. Pensalo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Entonces, según las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, para ser salvos, lo primero que hay que hacer es confesar a Cristo como Señor, lo cual implica que Jesús es el Señor de tu vida, el dueño, la máxima autoridad en tu vida personal. Y esto es confirmado con la misma predicación de Jesús. En Lucas capítulo 9, Él decía a todos los que querían seguirlo y recibir vida eterna, Él les refería estas palabras. Él les decía a ellos el mensaje claro que ellos necesitaban escuchar cuando ellos expresaban su deseo de seguirle. Lucas capítulo 9. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Ahí el Señor estaba siendo bien claro, bien explícito. Quizás digas, bueno, a ver, todavía no me cae la ficha. Volvemos a escuchar, siguió el mensaje, siguió la predicación. Lucas 9, Jesús sigue hablando a los que lo querían seguir. Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier sitio que vayas. Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Después Jesús le dijo a otro: Sígueme. Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre.
Lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a... Y en esas palabras, afirmaciones, a ver, te quiero seguir, yo no sé, alguien viene y me dice, hoy me dice, pastor, quiero ir a tu iglesia. Bueno, pero no hay problema, anotá la dirección, anotá mi número de teléfono, este es mi mail, este es mi Facebook, llamame cuando quieras, mirá, el domingo a las 7, el miércoles a las 20, el martes tal cosa. De repente la gente se acercaba a Jesús y le decía, Señor, te quiero seguir, y Cristo le respondía de esta manera. A mí me saca, como predicador me saca hasta de mi propio lugar, me cuestiona la forma en que yo predico, enseño, y lo que tengo que predicar en verdad, porque hay como una contradicción entre la oferta que hacemos hoy y la manera en que Cristo le respondía a la gente que lo quería seguir. No era que la gente, estos iban al curandero, no sé, a la umbanda, a la macumba, eran masones, yo qué sé, Illuminati. No, le decían claramente, te quiero seguir. Y Cristo salía con esas afirmaciones tan asombrosas, porque son asombrosas, son asombrosas para nosotros hoy, porque hoy sería re loco pensar que alguien predicara de esa manera. Hoy sería cuestionable, hoy sería, sería tildado de religioso, legalista, no sé, un montón de cosas, de anticuado, no sé, de cuántas cosas, de mensaje de puro palo. Pero era el mensaje que Cristo le predicaba a la gente que lo quería seguir. A nosotros nos parece asombroso, a nosotros, porque nosotros nos criamos con otra cosa, crecimos con otra cosa, oímos otra cosa, estamos bombardeados todo el tiempo con otra clase de mensaje. A la mayoría de las personas de hoy que piensan que Cristo en su vida cumple la función del genio de la lámpara que está para concederle sus sueños y sus deseos, estas afirmaciones de Cristo son espeluznantes. Ahora, déjame decirte algo con respecto al Evangelio. El Evangelio no es acerca de la satisfacción de uno mismo. O sea, el Evangelio no es una pastilla para la felicidad, no es autoayuda, no es autologro, autoéxito, autosatisfacción, como muchos suponen. El Evangelio se trata de abnegación. O sea, cuando dice negarte a vos mismo, es abnegación. Nadie puede confesar a Jesucristo como Señor y decir, ok Jesús, voy a permitir que entres en mi vida, te voy a permitir porque yo te abro mi corazón, porque la llave está del lado de adentro y yo soy el que te abro el corazón, así que te voy a permitir que entres en mi vida y quiero que me hagas feliz, quiero ser una persona exitosa, quiero que mejores mi familia, quiero que me des éxito en todo lo que hago y por favor Señor, haz que mi perro me obedezca más. Amén. El Evangelio no es acerca de que Cristo es el que viene a tu vida para darte todo lo que deseas. El Evangelio es acerca de que vos vas a Cristo y le decís a Cristo, decís, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Sálvame. Jesucristo, te reconozco y te acepto y te recibo en mi vida como mi Rey soberano, mi Maestro, mi Señor, mi Dueño. Renuncio a mis propios deseos y me entrego para hacer tu voluntad y ya no más mi propia voluntad. Este es el tipo de actitud del corazón que trae como consecuencia las evidencias de que la salvación es real, es genuina, que realmente ha ocurrido el milagro de la salvación. Porque la verdadera salvación es mucho más que ser perdonados de los pecados. Es nacer de nuevo, ser regenerado, ser transformado, lo cual trae como fruto la santificación de la vida. Es una obra que Dios comienza en un momento definido en tu vida, pero es un proceso continuo de una transformación radical en tu vida.
Por eso Pablo dijo, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a completar. Y esa buena obra es la obra de salvación. No está hablando del quinchito que estás haciendo en tu casa, en el fondo de tu casa. No, la buena obra es la obra de salvación. Hechos 16:31 afirma, por eso lo afirma esto, cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipos, le dijeron, él y Silas, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Señor significa dueño, máxima autoridad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, aunque eso implique que quizás pierdas tu vida cuando el César se entere que tenés otro Señor, porque en el Imperio Romano solamente había un Señor, era el César romano. Pero el mensaje del Evangelio que predicaban los apóstoles decían que no era César el Señor, el único y sobre todo Señor era Cristo. Cree en Cristo Jesús como el Señor, la autoridad máxima en tu vida y serás salvo. A ver, Él no está comprometido en salvar. Escuche. Cristo no está comprometido en salvar a aquellos que lo rechazan como dueño de sus vidas. Olvídate, es imposible. Cristo no es un Salvador que ahora quiere ser tu Señor. No, Él es un Señor que salva pecadores. Vos no podés hacer a Cristo Señor. Él es Señor, es. Voy a ver si lo hago a Cristo el Señor de mi vida. Voy a ver si me entrego o no me entrego. Tu vida ya le pertenece. No hay debate. No es una cuestión de debate si me entrego o no me entrego. Yo ya le pertenezco. Yo ya soy de Él. Me compró, tengo dueño. Se llama Jesucristo. Cuando nosotros lo recibimos a Cristo como tal, como Él es en realidad, entonces se produce el milagro de la salvación. Lo que podés hacer para ser salvo es confesar a Jesucristo como lo que realmente es. Y esa confesión tiene que ser una convicción profunda de que tu vida ya no te pertenece, tu vida es de Él. Pausa y volvemos. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Por eso una buena confesión para ser salvo sería esta: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Sálvame. Jesucristo, te reconozco como mi Rey soberano, mi Maestro, Señor de mi vida, dueño de mi vida. Renuncio a mis propios deseos y me entrego para hacer tu voluntad. No es la típica oración del pecador, no es la típica oración del penitente, pero esta oración está en sintonía con lo que Cristo enseñó en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Te acordás Lucas 18? Ahí escuchemos a Jesús estas palabras. El hombre rico. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: Tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna?
¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes. El hombre orgulloso y el hombre humilde. Una vez, Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: Les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Impresionante. El que hizo la oración golpeándose el pecho, el que hizo la oración que no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, el que hizo la oración estando lejos del fariseo que hacía sus grandes oraciones, el que reconocía su pecado, el que se estaba humillando, el que se estaba sometiendo al señorío del Señor, dice Jesús que fue perdonado, que recibió la salvación. Porque la salvación es un don de Dios, que uno recibe y lo recibe por medio de la fe, pero una fe que va más allá de aceptar o de una simple aceptación de la verdad. Como dije en uno de los bloques al principio, los demonios tienen esa clase de fe. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Eso lo agregué yo al último. Los verdaderos creyentes son los que se distinguen justamente por esta fe. Una fe que rechaza el pecado, pero que se siente atraída hacia la misericordia del Salvador. Habiendo sido atraídos a Cristo, entonces se alejan de todo lo demás. Por eso Cristo describe al verdadero creyente en Mateo capítulo 5, versículo 3, como alguien que es pobre en espíritu. ¿Y qué tenemos en esta parábola del publicano, del recaudador de impuestos y del fariseo? Tenemos a alguien que es pobre en espíritu, porque dice que el publicano, el cobrador de impuestos, cuando estaba lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos en el templo al cielo, no quería levantar los ojos, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es una buena oración para venir a Cristo, esa es una buena oración para ser salvo, porque Cristo dice que este hombre se fue a la casa perdonado y que delante de Dios fue de mucho más valor. La oración desesperada de este hombre, de la que Cristo mismo dijo que trajo como fruto la salvación de su alma, es una de las ilustraciones más claras de toda la Biblia, de lo que significa un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento. El ruego de este hombre justamente era eso, una súplica, era un ruego, no era un reclamo. Yo reclamo, no era una exigencia, al contrario. Estas palabras, esta oración del recaudador de impuestos representa su total abandono de toda justificación propia, de todo mérito y de toda exigencia. No exige nada, pide misericordia, pide perdón.
Y para probar el argumento de Cristo, él dice que este hombre se mantenía a cierta distancia del fariseo que oraba, porque entendía que la única manera de ser salvo era por la gracia misericordiosa de Dios, no hay otra manera. Sobre esta base, entonces este hombre, habiendo muerto a sus méritos, a sus pretensiones, él recibe la salvación como un regalo de parte de Dios. Por eso lo que Cristo se propone al tratar esta historia es demostrar que también el confesar a Cristo como Señor demanda, incluye el arrepentimiento. El arrepentimiento está en el centro de esta fe que salva. No puedes separar la fe, el creer, del arrepentimiento. Porque justamente esta fe, la fe, que también es un don de Dios, que Dios nos regala para que podamos creer, no es una cosa pasiva. No es decir, yo creo, pero en mi vida no sucede nada, no ocurre nada, no pasa nada. No, el creer se expresa, y en este caso, en una obediencia a Dios. Hebreos 11:8, por ejemplo, dice que por la fe, Abraham, que es el padre de la verdadera fe, dice, por la fe Abraham obedeció. ¿Se dan cuenta? ¿A quién uno obedece? Y uno obedece a la autoridad. ¿Y Cristo qué es? Autoridad. Es un Señor. Mejor dicho, es el Señor. Es el Maestro, es el Dueño, es la autoridad máxima a quien se le debe obediencia. Por eso la fe en Cristo debe incluir el anhelo, el deseo, el compromiso, la decisión de obedecerle. En Hechos 17:30, justamente está el mandamiento que tenemos que obedecer. Si Cristo es el Señor, entonces Él manda, Él ordena. Y dice el apóstol Pablo, predicando en Atenas, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ahora manda. ¿Qué hace Dios? Manda. ¿Por qué manda? Porque es Señor. Por eso cuando Pablo dice, si confesás que Jesucristo es el Señor, ¿qué implica? Que Él manda, que tiene autoridad para mandar. Entonces también está de acuerdo con lo que Pablo está diciendo en Hechos 17:30. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Y qué es lo que manda? Que se arrepientan. ¿Por qué manda? Porque es Señor. Manda porque Él es Rey. Un rey no pide, un rey no suplica, un rey no te pide permiso para entrar en tu corazón. No lo hace, es rey. Un rey no es como un presidente que uno vota y es tu autoridad porque lo votaste y ya no te gustó más y ya no es más tu presidente y no lo votás. No, Cristo no es un presidente, Él es Rey. Y la pregunta es, ¿lo vamos a obedecer para que Él se transforme o que Él sea en manera personal el Salvador de nuestra alma? Cuando creemos, va incluido en el creer, debe ir incluido en el creer para la salvación, el arrepentimiento y el anhelo, el deseo, el compromiso de obedecerle a Cristo. Ahora, esta experiencia es una experiencia como la de este hombre recaudador de impuestos, el publicano, un hombre como Cristo mismo lo describe a todo verdadero creyente, pobre en espíritu, que también ilustra esta verdad con la actitud de el pecador que está desesperado porque sabe que no es salvo, sabe que no tiene vida eterna, sabe que está bajo el juicio, la ira de Dios y que necesita el perdón. Por eso no se acercaba demasiado, había temor. No quería alzar sus ojos al cielo porque había temor, reverencia, sabía que no era digno. Se golpeaba el pecho porque le dolía haber ofendido a Dios, pero de sus labios brotaba una confesión: Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ahora, en el mismo capítulo 18, hay alguien que jamás llegaría a hacer eso. No le pidamos a este personaje que haga eso porque no lo iba a hacer.
Escuchemos lo que Cristo le dijo cuando este personaje vino buscando salvación y vida eterna. ¿Sería capaz de hacer lo mismo que hizo el recaudador de impuestos? Escuchemos. El hombre rico. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: Tú que eres un maestro bueno, dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna? ¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. Obedece y cuida a tu padre y a tu madre. He obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño. Solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Ahora, lo que Cristo está diciendo no es que vos sos salvo porque te vas a deshacer de todos tus bienes. No es porque salir a entregar tus bienes y tu dinero y tus recursos de los pobres vas a obtener la salvación. Lo que Jesús estaba haciendo era probar el compromiso de este personaje. Realmente él estaba entendiendo que Jesús era el Señor y cómo Cristo iba a probar si este joven rico, como hay en otras parábolas, en otros evangelios le llaman el joven rico, cómo iba Cristo a probar que el compromiso de él era genuino, que la fe de él en Cristo como Señor era genuina. Le da una orden, andá y hace esto. Y cuando Cristo le dice andá, hace esto, él se niega, lo que implica que él quería la vida eterna, quería la salvación, pero que no estaba dispuesto a obedecer a Cristo como Señor. Cristo le podía haber pedido cientos de cosas distintas a este personaje, pero eligió algo que él sabía que iba a probar su disposición a negarse a sí mismo. Este hombre rico, o el joven rico, como lo dicen en otros evangelios, no pudo someterse al gobierno de Cristo sobre él. Entonces no pudo confesar a Jesucristo como Señor de su vida. Como consecuencia no pudo ser salvo. Se fue triste, sin la vida eterna que él pretendía conseguir. Y otra vez me sorprende la manera en que Cristo responde y evangeliza a este personaje, porque él viene casi como regalado. Es como que alguien viene y te tira del saco, de la corbata o no sé, de la blusa y te dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Uy, vos dijiste, chao, qué milagro, esto es pelito para la vieja. Cerrá los ojos, repetí conmigo esta oración. Ahora Jesús no hizo así. Para pensarlo, ¿no? Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre algunas cosas importantes, ¿no? Porque este personaje que Cristo está acá, con el cual está hablando, y Cristo lo está queriendo ganar, no lo está queriendo perder, tenía una motivación correcta, él quería ser salvo. Él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Lo segundo también que hay que pensar, reflexionar, es que él vino a la fuente correcta, porque ¿a quién mejor que ir que a Cristo, el Salvador, el que perdona pecado? Él fue a la fuente correcta. Y también, lo tercero, él tenía una actitud correcta, porque en otros evangelios nos relatan que este joven vino y se arrodilló ante Cristo y le rogó, le pidió. Pero le faltaba lo más importante. Entender que Cristo no es la pastilla para la felicidad. Entender que Jesús es el Señor y que Él da órdenes. Que Él salva a pecadores arrepentidos de vivir en su rebeldía y que ahora están dispuestos a obedecerle a Él. Todo esto que estoy hablando es para que hagamos el ejercicio que dije al principio, por supuesto. Pensemos, reflexionemos, examinémonos a nosotros mismos. ¿Soy salvo? La vida eterna no es para los que buscan alivio emocional. Para eso están los psicólogos y te cobran para eso. La vida eterna es para pecadores arrepentidos que han vivido toda una vida de espaldas a Dios y ahora se vuelven en obediencia amorosa a Él, porque eso significa convertirse, significa volverse de la rebeldía, de la desobediencia a la obediencia amorosa a Cristo.
La vida eterna es para los que deciden dejar de autojustificarse, vienen a Cristo para ser perdonados. La vida eterna es para vos que me estás escuchando, a quien Cristo está llamando a una nueva vida donde vos ya no sos el centro del universo. Ahora Cristo es el centro de tu universo. Nos encanta cantarlo con Jesús Adrián Romero, que seas mi universo. Nos encanta cantarlo. Pero a veces somos demasiado nosotros el sol de ese universo. La vida eterna es para aquellos que hacen de Cristo el sol de su universo. Ay, pero pastor, usted sabe, la morocha es mi sol en el universo. Y bueno, que la morocha te salve, que te ayude, no sé cómo va a ser, pero... No, pero pastor, mis hijos, no hay nada como mis hijos. Mis hijos es lo más, es el sol de mi universo. Y bueno, te salvarán tus hijos, te darán tus hijos vida eterna. Pastor, mi profesión, mi vocación, mi trabajo, mi ministerio, mi posición, eso es el centro. Bueno, que cuando estés enfermo te sane tu profesión, te sane tu ministerio, cuando estés perdido, confundido, que tu vocación te dé sabiduría. Cada uno elige el centro de su universo, cada uno elige a quién va a obedecer, cada uno elige a quién va a servir, cada uno elige. Y vos y yo estamos siendo llamados por Cristo a elegirlo a Él como el centro de nuestra vida, a quien de ahora en más vamos a amarle y a expresar ese amor en una pura y perfecta obediencia. No hay una vida tan maravillosa como esta. Yendo a lo segundo que hay que hacer, porque me tomé bastante, casi todo el programa en lo primero, confesar a Jesús como Señor para ser salvo, voy a hablar un poco de lo segundo, en el poco tiempo que me queda. Confesarás a Jesús como tu Señor para ser salvo y creerás en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Lo segundo entonces es creer en el corazón, de corazón, con el corazón, que Dios resucitó a Cristo de enfermedad. Él es el Mesías, el Señor, el Salvador ungido por Dios, y que no hay otro más. Y que fue levantado de entre los muertos y finalmente tomó una posición que es la posición más elevada del universo, Señor de señores, para gobernar con el Padre. Lo que esto también nos debería llevar a reflexionar a esa forma de pensar que tienen algunos. Yo amo a Dios, Dios me ama, el Padre me ama, pero no obedezco al Hijo. O sea, no obedecen los mandamientos de Cristo, ni le sirven a Cristo como Señor, ni le obedecen a Él como dueño de su vida. Y Cristo mismo dijo, no se puede honrar al Padre sin honrar al Hijo. Si Dios me ama y yo le amo, por definición y como consecuencia, obedezco al Hijo. No se puede. No, peco, hago lo que Cristo dice que no tengo que hacer porque Dios es bueno y Dios me ama. Cristo dijo, ok, sí, Dios te ama, sí, pero no puedes honrar al Padre si no honras al Hijo. Obedecer a Cristo es honrar al Padre. Ahora, claro, por ahí me dirás, a ver, no me lo predicaron así y capaz que sí, a mí tampoco, a ver, y yo también, sí, está bien, pero bueno, estamos en la Biblia ahora, estamos en la palabra, no miramos atrás, no nos estamos escuchando hoy, aprendiendo hoy, viendo hoy, analizando, examinándonos, para después sacar conclusiones, tomar decisiones. Pero justamente esto es lo que implica creer que Cristo resucitó entre los muertos, que Dios validó, confirmó quién era su Hijo Jesucristo. Dios el Padre, al resucitar a su Hijo, puso su sello de aprobación divina sobre la perfecta obra de Cristo. Puso el sello de aprobación divina sobre la vida sin pecado de Cristo, su Hijo, y de su muerte como nuestro sustituto en esa cruz. Por eso la resurrección es la validación suprema del ministerio y de la identidad de Cristo. Hacer válido, validar, implica que tiene un peso legal, que es algo firme, que es algo genuino. Creer
en que Cristo resucitó entre los muertos, implica justamente esto. Su resurrección valida, confirma que Él es quien dijo ser el Señor, la máxima autoridad en nuestras vidas. Pausa y volvemos para el final. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyán 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Entonces aprendimos hoy que solamente podemos ser salvos cuando hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y hayamos creído que su muerte en la cruz fue el sacrificio suficiente por nuestros pecados, lo cual fue validado legalmente por Dios el Padre a través de la gloriosa resurrección de Cristo. Aprendimos también que la fe nos lleva a la obediencia al señorío de Cristo. Esto es cristianismo básico, ABC del Evangelio. Quiero despedirme, terminar el programa leyéndoles una carta que dice así: crecí en un hogar cristiano y asistía a la iglesia. Cuando era chico pasé al frente para aceptar a Cristo, pero no importa cuánto lo intentara, nunca pude tener el gozo y la alegría en la palabra de Dios o el gozo en el Señor que otros tenían. Luego de un tiempo crecí, terminé la escuela secundaria, me involucré en la iglesia, trabajé, me relacioné con los hermanos, pero no duró mucho. Me fui, pero después volví otra vez. Al volver, fui confrontado con la realidad de que yo no era un verdadero creyente. Mi respuesta, ¿cuál fue? Me ofendí y me fui de la iglesia otra vez. En ese momento le escribí al pastor, cuenta este joven, acerca de mi problema de autoestima, y él me confrontó con mi problema con el señorío de Cristo. Después de 3 años de búsqueda desesperada de la felicidad y de mi identidad según las normas del mundo, Dios me trajo de vuelta a la iglesia en el punto de desesperación por mi propia salud mental. A través de la enseñanza, el amor y las oraciones de los hermanos de la iglesia, conocí a Cristo. Y estuve un domingo que justo había Santa Cena, y yo sabía que no podía participar de la Cena del Señor. Y en esa reunión, antes de participar de la cena, el pastor habló sobre el profeta Daniel, de su vida comprometida y de la necesidad de vivir una vida comprometida como Dios quiere. Y ahí me di cuenta de que nunca comprometí mi vida total y completamente al señorío de Cristo. Me senté allí mismo en ese banco y entregué mi vida a Él. Empecé mi vida nueva participando en mi primera Santa Cena como un verdadero creyente. Alabado sea el Señor. Le di mi vida a Él para que pudiera poner o quitar cualquier cosa que sea necesario para que yo pueda ser conformado a su imagen y ser usado para su gloria. Experimenté inmediatamente un hambre por conocerlo y conocer su palabra. Eso era lo que yo estaba buscando en todos estos años. Impresionante esta carta. Es verídica. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas que me están escuchando han pasado por eso o estás pasando por eso en tu propia vida espiritual? Hay mucha gente en la iglesia y también fuera de la iglesia que ignoran a Dios, que no conocen la provisión de Cristo y la importancia de la fe. Una fe verdadera que cree todo lo que se dice acerca de Cristo, que Cristo es quien dijo ser, el Señor. Que cree que la resurrección afirma estas verdades, las confirma, y que confiesan con su boca
su sumisión al señorío y a la autoridad de Cristo. Yo no sé dónde estás vos, pero Dios lo sabe. ¿Le entregaste tu vida al Señor para que Él haga como Él quiera en tu vida? ¿Que Él haga todo lo que sea necesario para su gloria? ¿O dijiste, yo creo, pero no voy a vivir como Cristo manda? Voy a seguir manejando mi propia vida, no quiero renunciar a nada. Bueno, esa clase de fe, que es la que tienen los demonios, creen pero no se someten a Dios, esa fe no salva. La fe que cree las cosas correctas y quiere las cosas correctas en su propia vida, pero que no está dispuesta a someterse al Señorío de Cristo, esa fe no te puede salvar. Por eso yo quiero terminar este programa y pedirle a Dios que Él produzca en tu vida la clase de fe verdadera, la clase de fe que es salvadora. El que cree que Jesucristo, el que confiesa que Cristo es el Señor y cree que Dios lo levantó entre los muertos, todo lo que esto implica, entonces será salvo. Sos salvo, sos salva.